Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida
espiritual, manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Estamos en el Espíritu eterno. Llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno. Llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. En el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición
Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros en las naciones para escuchar las directrices del Dios vivo para este tiempo, el tiempo de la resurrección de los muertos, el tiempo de la transformación, el tiempo de la vida eterna, un tiempo maravilloso y precioso. Hoy estamos sin público, porque como usted sabe, no nos estamos reuniendo, pero físicamente, porque espiritualmente estamos en el mismo espíritu, porque estamos escuchando el mismo conocimiento y usted lo puede escuchar por internet y disfrutar, igual que nosotros disfrutamos aquí, de la gloria maravillosa del Dios vivo. Estos tiempos son tiempos maravillosos. Fíjese que nosotros no miramos lo que se ve, miramos lo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Eso es consuelo para nosotros, porque nada de lo que suceda en esta tierra no nos mueve para ningún lado. Estamos tranquilos sabiendo que nosotros estamos en lo espiritual, en lo que no se ve. Por eso es que nosotros no hablamos muchas veces de las cosas de la carne, porque es darle vida a lo que el mundo le quiere dar vida hoy, al temor. Pero esas son cosas de la carne que nosotros estamos fuera de ellas. Nosotros ahora tenemos un conocimiento espiritual y vivimos bajo el conocimiento del Espíritu. Entonces vamos a oír hoy tenemos un tema maravilloso y en un momentito lo vamos a estar desarrollando. Bien, amados dioses, hoy tenemos un tema como siempre espectacular, porque es la palabra del Dios vivo en medio nuestro. El tema lleva por título la gloria del juicio eterno. Diga conmigo, la gloria del juicio eterno. Cuando vamos al conocimiento de las palabras, gloria es conocimiento y juicio eterno es separación o división. Por lo tanto, entonces la definición sería el conocimiento del Dios vivo para entender el juicio eterno. Esa es la definición del tema de hoy. Es el conocimiento del Dios vivo para conocer o para entender qué significa el juicio eterno. Muy bien. Nosotros por revelación hoy entendemos en qué consistió el juicio. El juicio es separación. ¿Separación de qué? Bueno, separación del hombre viejo, viciado conforme a los deseos engañosos, y la creación del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se hace esta separación o cómo Dios hace esta separación en nosotros del hombre viejo y del hombre nuevo creado según Él? Bueno, primeramente viene una doctrina, y es una doctrina que nos lleva a muerte. Eso es lo importante. Tiene que haber una doctrina que nos lleva a una muerte. ¿Por qué? Porque si uno murió, luego todos murieron. Entonces, por eso dice que fuimos sepultados con Él por el bautismo. También nos dice que la paga del pecado es muerte. Y podemos ver también que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, solo cuando muere el hombre natural, el hombre carnal, puede ser creado el hombre espiritual. Entonces, hay una doctrina que nos mostró el hombre carnal, y esa doctrina nos llevó
a la muerte. Ahora, lo importante es, ¿nos llevó a la muerte para quedarnos ahí? No, falso. Nos llevó a la muerte para poder resucitar juntamente con Él. O sea que el paso de la muerte es un paso de muerte a vida. Lo dice el Evangelio. Pasamos de muerte a vida. Entonces, ¿quién es el hombre nuevo? El hombre nuevo fue creado según el conocimiento de Dios por una doctrina. Por eso dice la otra parte del verso. Se recuerda que hablamos en la muerte de la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte del verso dice: más la dádiva de Dios, más el conocimiento de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna. Es la segunda parte del verso. Entonces, aquí nosotros podemos concluir, fíjese, hay dos doctrinas manifestadas, una de muerte y una de vida. Entonces, una doctrina nos mató y una doctrina nos resucitó, porque ciertamente fuimos sepultados con Él, pero también resucitamos con Él. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La muerte es una doctrina, la resurrección de vida o la vida eterna o la vida es otra doctrina. Ciertamente usted me puede decir, pero es que el que nos mató fue Adán. Sí, pero ¿quién lo explicó? ¿Quién explicó esa muerte? Tuvo que haber explicación de esa muerte. Esa es la doctrina de la muerte. Entender que ciertamente Adán pecó y todos pecaron. Adán murió y todos morimos. Pero tenía que venir una doctrina a enseñar ese paso de la muerte. Y ciertamente nosotros fuimos llevados a muerte. Pero si eso hubiera quedado ahí, qué tristeza. ¿Qué ganancia hay en la muerte? Bueno, en esta muerte es pasar a la resurrección, pero realmente no hay ganancia en la muerte. Si uno murió, murió. Pero hay una muerte para que haya una resurrección de vida. Entonces, fíjese, lo importante de Jesucristo no fue su muerte. Lo importante de Jesucristo fue la resurrección. Quiere decir, Él venció la muerte, destruyó la muerte. ¿Para qué? Para a los escogidos darle vida eterna. Entonces, en esa vida eterna, en esa transformación viene un conocimiento de vida. Entonces, hay una doctrina de muerte y hay una doctrina de vida. La doctrina de muerte termina con Jesucristo hombre y la doctrina de vida comienza con el Dios vivo. Fíjate qué precioso esto. Esto es maravilloso. Tú tienes que pasar por la muerte, cierto, pero la muerte no es la muerte física, porque nosotros seguimos aquí. Nosotros nunca hemos muerto. Nosotros no morimos a la muerte física. Entonces, hay una muerte que una doctrina te lleva a ella para nacer a la vida eterna. Todo aquel que no recibió este conocimiento que estamos recibiendo está en muerte. Escucha bien esto. Todo el que no está escuchando la doctrina del Dios vivo sigue en muerte y no ha pasado de muerte a vida. Entonces, bien importante esto, dioses, bien importante esto. Todo aquel que no esté, y lo vuelvo a repetir, por razón de tu mente, por razón de los que escucharon la doctrina de muerte, pero no pasaron a la doctrina de vida. La doctrina de muerte solo te sirve para ser sepultado con Él. Pero si no hay doctrina de vida en la tuya, entonces no hay vida eterna. Te quedaste muerto, sin conocimiento y sin vida. Entonces, vamos a ver esto escrito. Vamos a ver a Hebreos
capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6, verso del 1 al 6. Hebreos. Y lo vimos muchísimas veces cuando Jesucristo hombre estaba con nosotros. Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 6. Pero hoy lo vamos a ver en una nueva gloria. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pongámosle atención a eso. ¿Qué rudimentos hay que dejar? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir que la doctrina de Cristo, cuando nosotros tuviéramos la enseñanza del Dios vivo, terminaría y se volvía rudimento. Entonces dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ¿qué teníamos que tener para dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Tenía que venir el Dios vivo a explicar lo que era la resurrección de los muertos y lo que era el juicio eterno, porque dice que es un juicio eterno. Entonces, si el Dios vivo no venía a explicar esto, todavía seguía la doctrina de Cristo vigente. Pero si el Dios vivo te explica lo que es la resurrección de los muertos, que nosotros lo hemos explicado, o más bien Dios lo ha explicado ampliamente, quiere decir que si esto ya se explicó, entonces terminó la doctrina de Cristo para dar paso a la doctrina del Dios vivo. Entonces, fíjate, y entonces vamos a ver, verso 3, y dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que tú vas a dejar la doctrina de Cristo cuando entiendas la doctrina de la resurrección y de la vida. Pero esto es si Dios lo permite. Porque es imposible, escucha esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esto es la transformación, y asimismo gustaron la buena palabra de Cristo. ¿No dice así? Dice: y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Quiere decir que en estos versos está hablando, si ya supiste lo de la resurrección de los muertos y la vida eterna, entonces quiere decir que tú ya oíste las palabras del Dios vivo y estás en los poderes de esa palabra, que es los poderes del siglo venidero. Escucha esto, porque aquí está la clave. Dice: si ya oíste todo eso y recayeron, ¿qué quiere decir? Que si alguno oyó las palabras del Dios vivo y se volvió otra vez a los rudimentos de la doctrina de Cristo, entonces ya no hay nada que hacer por él. ¿Por qué? Porque ya oyó la verdad, pero no la quiso. Escucha: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiere decir que si tú recaíste de la doctrina del Dios vivo, ya no hay más para ti, ya no hay más, porque no va a morir otra vez. No lo vas a traer y que muera otra vez, no, él ya murió una vez para siempre, desapareció, y ahora está el Dios vivo con su iglesia, con su pueblo, hablando de estas cosas. Entonces fíjate, si no estamos hablando de los que no han oído. Si tú no has oído, tranquilo, cuando oigas tú vas a entender esto. Pero si tú has oído y recaes y volviste a lo mismo, entonces quiere decir que no has pasado de muerte a vida todavía, no has escuchado la palabra del Dios vivo y estás en la muerte, estás muerto todavía. Y recuérdate, la gloria no está en haber muerto, la gloria está en haber resucitado.
Muy bien, vamos entonces a avanzar. Vamos a avanzar. Romanos 14, 7 al 9. Romanos en el capítulo 14, versos 7 al 9. Y aquí vamos a ver las dos doctrinas. Siete al 9. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Quiere decir que tanto los muertos como los vivos son de Dios, pero no tienen los mismos beneficios. El muerto recibe el beneficio de la muerte y el que está vivo recibe el beneficio del Espíritu, que es vida eterna, paz y tranquilidad. Entonces vamos a ver el verso 9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven, que era lo que estábamos diciendo. Aquí están las dos doctrinas. La doctrina de muerte, que no hereda el reino de Dios, porque dice carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la doctrina de vida, la que nos está dando el Dios vivo. Aunque ambos son de Dios, no disfrutan los mismos beneficios. Y por último, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, todavía nos quedan dos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjate bien. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y fíjate bien, aquí tienes que darte cuenta quién es ese hombre. O sea, por un hombre entró la muerte, Jesucristo hombre, y también por él entró la resurrección. O sea, la doctrina de la muerte fue dada por él. ¿Por qué? Porque él explicó lo que era el hombre viejo. Si te das cuenta, él habló de la carne y habló del espíritu. De las dos cosas habló él. Él habló primeramente la carne, pero también dio a conocer que había ahí una vida y hacia ahí íbamos, que era la resurrección, y que esa resurrección la íbamos a vivir cuando el Dios vivo estuviera presente. Entonces fíjate, ese Señor es el mismo. Jesucristo hombre dio la doctrina de muerte y también dio la doctrina de vida. ¿Por qué? Porque Él nos tenía que llevar a la muerte. Es el mismo ejemplo que puso de Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que Él hizo primero? Él murió y resucitó, y fue algo visible. Jesucristo hombre también murió, pero no se vio que resucitara, pero también resucitó. Fue sentado en los lugares celestiales en Cristo. Entonces a Él le tocó dar tanto la parte carnal que iba a ser llevada a la muerte y la parte espiritual que iba a ser llevada a la vida. ¿Cuándo se cumplió eso? Las dos doctrinas. En su muerte. Él muere y si uno murió, ¿qué dice? Todos murieron. Y si uno resucitó, ¿qué dice? Todos resucitaron con él. Entonces está clarito esto ahí. Entonces, un hombre trajo la doctrina de muerte y un hombre la doctrina de la resurrección. Pero Dios no es un hombre. Un hombre lo trajo, esas doctrinas, pero el Dios vivo está dando su
doctrina, que es el conocimiento de eso que fue expresado a través de los velos. Entonces, hasta ahí estamos claritos, ¿verdad? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Este tema vas a tenerlo que escuchar varias veces. ¿Por qué? Porque solo así vas a entender espiritualmente, no carnalmente, porque eso es imposible de entenderlo humanamente. El hombre espiritual, dice, conoce todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El hombre carnal no conoce las cosas que son del espíritu. Entonces tú en el espíritu tienes que comenzar a escuchar esto y entenderlo espiritualmente, porque el que te lo está dando es Dios y para él no cuesta. Para él no cuesta dártelo. A nosotros, a veces por la naturaleza humana que tenemos, nos cuesta entender esto, pero hay que oírlo varias veces. Ese es mi consejo. Juan capítulo 12, versos 27 al 50. Es un poquito largo y extenso, pero vas a ver cosas importantes que Jesús de Nazaret dijo y que nadie creyó en ese momento. Ahora, ¿por qué no las creyeron en ese momento? Porque no era para ese tiempo, era para que hoy, con las palabras del Dios vivo, lográramos entender lo que ahí narra. Para nosotros es sumamente fácil entender a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque lo que él hablaba, lo hablaba de parte de Dios, porque lo que él comunicaba era lo que Dios le había comunicado a él. Pero eso quedó escrito, nadie lo entendió. Nadie, hasta hoy, solo nosotros podemos entenderlo. El mismo Jesucristo hombre decía que no nos metiéramos a leer la historia. Él se metió, solo él, a entender algunas cosas, o más bien a enseñar algunas cosas, pero no era el tiempo para eso. El tiempo de enseñar todas las cosas era el tiempo del Dios vivo, que iba a enseñar lo que él le había dado a conocer a Jesús. Entonces vamos pues, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. O sea, él no necesitaba que Dios le dijera: aquí estoy. Él lo sabía. Dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que oyendo crean, pero igual no creyeron. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Fíjate, tú oyes, para ti hoy eso es fácil. Dios es el mismo ayer, de hoy y de siempre. Él es eterno. Cristo no muere. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios y es Dios. El que muere, ¿quién es? El velo. El velo murió. Entonces dice: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Quiere decir que la manifestación de Jesucristo en un velo tenía un tiempo, y esa era la luz que teníamos que seguir. Ahí estaba fácil, porque andábamos con la luz. Pero el problema era cuando esa luz muriera. Entonces
ahí era donde teníamos que entender todo lo que se nos había hablado. Por eso es que el Dios vivo nos está enseñando lo que pasó en la historia. Entonces dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mira, esto es sumamente importante. El que anda en tinieblas, el que anda en ignorancia, no sabe a dónde va. Tú sabes a dónde vas. Tú sabes más bien dónde estás. Tú sabes que tienes vida eterna. Pero el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Por eso es que nosotros no hablamos nada para la carne. Por eso es que nosotros no estamos dando directrices para el coronavirus, para eso. No. Esas son directrices humanas. El que no anda en tinieblas sabe a dónde va. Ahora, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Se confunde, comienza a cuestionar, comienza a discutir, pero el que no anda en tinieblas sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Qué dice aquí? Entre tanto que tenéis la luz, creed en esa luz. Entre tanto que tenías a Jesús de Nazaret, cree en eso que él está hablando. Entre tanto que tenías a Jesucristo hombre, entonces cree en eso que él está enseñando. Pero después venía un tiempo en donde ya no estaría, que la luz sería directa del Dios vivo. ¿Qué luz? El conocimiento. Entonces, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no los confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Porque, escuche esto, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Conocimiento. Amaban más el conocimiento de los hombres que ¿qué? Que el conocimiento de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjate, ahora, ¿quién está juzgando lo que dijo Jesús? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque el Dios vivo nos está dando el entendimiento de lo que vivió Jesús. Nosotros lo entendemos clarito. ¿Por qué? Por el conocimiento del Dios vivo. Entonces, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjese qué bien esto. Entonces son las palabras de Jesús que nadie entendió. Tenía que llegar la transformación para que el Dios vivo nos diera el entendimiento del misterio de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando Jesucristo hombre habló de estos dos temas, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, los habló suavecito. Y él dijo que por el momento no había más, pero habló. Por eso ahí es cuando él habló
anhelamos la transformación, porque ahí es donde vamos a oír lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. A mí no me ha subido, porque yo soy un hombre, dijo él. Eso quiere decir, Dios, que hoy, si tú estás claro con lo que es la resurrección de los muertos, con la muerte primero y la resurrección de los muertos, si hoy has entendido en la resurrección de los muertos que tienes vida eterna, entonces tú estás con el Dios vivo y tienes el conocimiento, el mismo conocimiento que tenía Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ahora lo puedes entender. Todo lo que dijo, tú lo entiendes. Dioses, ya para terminar entonces, y como conclusión, nosotros ahora estamos en la doctrina del Dios vivo, la doctrina de vida, la doctrina de conocimiento de Él, la doctrina de entender todos los misterios que hubo en la eternidad, la doctrina del Espíritu, la doctrina de la inmortalidad, la doctrina de la incorrupción. Pero recuerda, tú eres un espíritu, justo, hecho perfecto. Y tú llegaste ¿a dónde? A la reunión de los espíritus. No dice a la reunión de los cuerpos, de las carnes. No, tú llegaste a la reunión de los muertos. A la reunión de los espíritus. A la reunión de los espíritus, donde Dios es el juez de todos. Ahí es donde tú has llegado, a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Que si tu cuerpo va a ser transformado, que si vas a tener otro cuerpo, Dios lo dirá, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Yo te puedo decir lo que yo creo, y lo que yo creo es que Dios tiene un cuerpo especial para ese espíritu. Hoy nos está enseñando lo espiritual, y cuando sí es que Dios termina con este cuerpo, esto es mío, esto no es lo que Dios está hablando, sino es mi pensamiento, es lo que yo siento, y te lo digo como no de parte del Señor, si es lo que yo siento, es que nosotros tendremos un cuerpo espiritual, físico, pero en ese tiempo un cuerpo puesto a ese espíritu. ¿Y por qué se imagina usted eso? Porque cuando Jesucristo resucitó con un cuerpo que no era el mismo. Y le dijo a María, cuando María le iba a tocar, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Tenía un cuerpo glorificado. Él era un espíritu y tenía un cuerpo glorificado. Por eso pienso yo eso, pero eso no es oficial. Cuando Él nos quiera hablar de eso, Él nos va a hablar. Bendecidos dioses con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo dará directrices para su amada iglesia. Bien, vamos a terminar con la siembra hoy. Vamos a terminar con la siembra hoy. Y Dios, que se la sabe todas, entonces nos va a hablar de este tiempo también. Dice, primera carta a los Corintios 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Se acuerda usted que el día calendario, primer día de la semana era el domingo? No como hoy que tomamos el lunes, era el domingo. Entonces cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Fíjese, el orden de aquel tiempo era que todos los domingos había que apartar algo según había prosperado la persona y ponerlos y guardarlos. ¿Por qué? Porque el apóstol no estaba todo el tiempo con ellos. Entonces él dice, guárdenme todo eso y cuando yo llegue, entonces me dan lo que han guardado. Esa es la misma situación para esta fecha.
Ahora no nos estamos reuniendo. Y si usted no ha sido prosperado, no tiene por qué dar. Pero si usted, a pesar de no estar viniendo, de no estar trabajando, ha sido prosperado, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, guardémoslo para que cuando ya nos juntemos otra vez, físicamente, porque espiritualmente estamos juntos siempre, entonces cuando nos juntemos otra vez, entonces lo sembramos. Así es de que pase a sembrar o pase a guardarlo para que cuando nos reunamos, entonces lo siembre. Disfrute la abundancia de la herencia. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición en el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo.